¿Qué tal, chicos? Vamos con el análisis de la semana y como podemos ver todavía en diario tenemos el precio rondando esta zona de aquí, este imbalance diario. Lleva aquí bastante tiempo, ¿vale? Lleva aquí desde el 17 de enero, que fue la primera vez que entró, bueno, desde el 16 para ser más preciso, ¿vale? Y lleva aquí pues haciendo un rango bastante amplio. El GBP USD también se encuentra en un rango bastante amplio, no está teniendo un gran impulso como podíamos ver aquí en diciembre o como podíamos ver a principios de enero por aquí. Y aquí empezó a crear este rango, impulso, y de nuevo está creando ese rango. Esas zonas son difíciles de operar porque no está claro hacia dónde quiere ir el precio, y lo que suele hacer es liquidar un máximo, reaccionar, liquidar un mínimo, reaccionar. Va yendo de liquidez externa en liquidez externa, no está creando ese movimiento al alza, en este caso, que sería lo que tocaría, o bueno, un movimiento a la baja. En este caso está en un rango y pues es un poco más difícil de operar, ¿de acuerdo? Esto sería en diario lo que tendríamos en el precio, serían los puntos. Y en semanal pues tenemos lo que llevamos viendo ya varias semanas, incluso meses, y nos encontramos en estas estructuras de aquí, ¿vale? El precio ha liquidado esta zona, reaccionado, y el precio podría ir a buscar esta zona de aquí o reaccionar, que es lo que ha hecho a este máximo que tendríamos aquí, ¿vale? Este máximo semanal, que es la que está reaccionando, puede reaccionar y puede ir hacia esta zona de aquí, esta liquidez semanal, ese mínimo semanal, que en diario también se ve bastante bien, para después ir hacia arriba. De todos modos, encontrándonos en ese imbalance diario, podríamos esperar que el precio pues reaccionará al alza. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el lunes. Esto sería el viernes de esa semana. Este sería dentro del imbalance diario, esta zona azul. Y vamos a marcar nuestros mínimos, que en este caso ya sería este, ¿vale? Porque este lo ha liquidado aquí. Este lo ha liquidado aquí, para que veáis las reacciones, ¿vale? Reacciona, ¿vale? Reacciona. Serían los máximos y los mínimos en 4 horas, y en 1 hora, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el lunes no había noticia. Vemos como el lunes no había absolutamente nada, no había ni naranjas ni nada, por lo tanto suele ser cuando sucede eso, cuando no hay noticias rojas un día, el precio suele, la verdad, que flojear bastante y no tener mucha liquidez, ¿vale? Bien, vamos a por el lunes. El objetivo sería ir a por este mínimo, ¿vale? Abre Londres. Vamos a poner el rango de Asia. Abre Londres, liquida arriba en Frankfurt a las 8:30 de la mañana. Y en Frankfurt lo que hace es un Asian Break and Retest, ¿de acuerdo? Rompe hacia abajo y nos va a liquidar, nos va a tocar ese imbalance en 15 minutos. Podría haberse cogido porque lo que esperábamos es que el precio fuera hacia esa liquidez de 4 horas, como podemos observar aquí. Ha ido a tocar este imbalance y el próximo objetivo debería ser este de aquí, ¿vale? En 1 hora vemos cómo liquida el rango de Asia y se va hacia abajo, y en 15 minutos, a las 9:30, vamos a ver qué es lo que hace el precio. Fijaros, liquida este máximo de aquí, entra el imbalance de 15 minutos y en un minuto pues nos da, la verdad, que una buena formación de velas, un cambio de estructura, y el precio cae, ¿de acuerdo? El precio cae, rompe estructura, aquí nos mitigaría este imbalance que tenemos aquí, y aquí pues en esta confirmación de vela podríamos haber entrado perfectamente, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues hasta el 1 a 2, que estaría aquí, o hacia los mínimos, que estaría aquí,
¿vale? Hasta los mínimos de una hora, que sería lo que estaríamos buscando, ¿vale? Ese podría haber sido el primer trade del lunes. Yo no lo cogí, no lo vi claro, ¿vale? Ese sería el trade de Londres. Y en Nueva York vemos como el precio a las 3 de la tarde entra aquí. Aquí ya son las 4. Aquí no da prácticamente nada, ¿vale? Aquí el cambio de estructura no está nada claro. Aquí no hace nada. Aquí no hace nada. Aquí sería la única fuerza que crea, pero el cambio de estructura para mí estaría cerrando aquí. No lo hace con cuerpo en ningún momento. Por lo tanto, nada. Vuelve a liquidar aquí a las 4 de la tarde. No aventó nada. Vale. Crea ese gran impulso con ese cambio de estructura a las 4:10. Aquí nos crea este imbalance. No nos da confirmación de vela, ninguna, ¿de acuerdo? Porque esta confirmación de vela no es buena, ¿vale? Si hubiésemos entrado con el cambio de estructura, pues no hubiese comido el stop, básicamente. Y si hubiésemos esperado la confirmación de vela, pues no deberíamos haber entrado porque esta vela de aquí no es suficiente, ¿vale? Esta vela no hace nada prácticamente. Debe ser una vela alcista. Vuelve a liquidarnos aquí abajo. Vamos a borrar esto para no liarnos. Vemos dónde nos encontramos, por supuesto, ¿vale? Nos encontramos que ahora mismo acaba de liquidar un mínimo bastante importante. Cambio de estructura se encuentra aquí. Lo hace con cuerpo. ¿Vale? Esto ya está fuera de hora, son las 4:37. Y esto ya está fuera de hora prácticamente, ¿vale? Por lo tanto, el trade más claro ha sido el de Londres, este de aquí. Yo personalmente no lo cogí. Y en Nueva York se podría haber cogido este de aquí. Este de aquí, si hubieses entrado en orden límite, ¿de acuerdo? Si hubieses entrado en orden límite. Si no hubieses entrado en orden límite, si hubieses esperado la confirmación de vela, esta vela no sería suficiente para mitigar este imbalance, para entrar por confirmación de vela, por lo tanto no deberías haber entrado, ¿vale? Este habría sido el trade del lunes. El martes tenemos como el precio, pues ha liquidado este mínimo que tenemos aquí en 4 horas. En una hora se ve mejor, ¿vale? Este mínimo de aquí. Y lo que podríamos esperar son compras, ¿de acuerdo? Son compras. Bien. Vamos a darle para adelante. Vemos como a las 5 de la tarde, el lunes, fuera de horario, pues es cuando hace la reacción. Vamos a verlo. Fijaros. 5 de la tarde empieza a hacer la reacción el precio. Nosotros ya no estamos interesados porque no se encuentra en el horario. Y vemos rango de Asia, se crea por la noche. Y vemos cómo el precio reacciona a esta orden del blog de aquí. Pero reacciona prácticamente a las 8 de la mañana. Un horario que no está dentro de nuestra operativa. Sería Frankfurt. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el precio? Pues a las 9:40 aproximadamente va a mitigar este imbalance de 15 minutos. Yo aquí no entré, la verdad, no vi nada claro. No hay nada claro para mí, ¿vale? Hay aquí incluso liquidez. Yo aquí no vi absolutamente nada claro. ¿Vale? En una hora, los precios que podrían reaccionar, aunque ahora mismo está alcista porque acaba de liquidar este mínimo de 4 horas y podríamos ver el precio con una expansión bastante interesante, por lo menos hasta llegar aquí en un time frame de 4 horas. Pero bueno, en una hora el precio se podría frenar aquí, ¿vale? El martes había noticias a las 4 de la tarde. Yo personalmente el martes no operé. Vemos.
como liquida a 1 de la tarde, fuera de hora. Reacciona, va a mitigar este imbalance de 1 hora. Liquida estos máximos. Si hubiese liquidado y no hubiera noticia, podríamos haber entrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que había una noticia muy cercana, ¿vale? Lo liquida a las 15:40 y la noticia roja era a las 4 de la tarde. De hecho, había dos, ¿vale? Por lo tanto, no es buena idea entrar cuando hay noticias. ¿Veis este gran manipulación hacia arriba? Y prácticamente ya la sesión de Nueva York se dio, ¿vale? Para nosotros, porque ya veis como el precio empieza a hacer rango, ya se va de nuestra hora y yo ya no operé. Ya eran las 8 o 9 de la tarde y ya yo personalmente no operé, ¿vale? Simplemente la sesión de Londres, el precio tocó aquí, bueno, la sesión de Frankfurt, perdón, porque en Londres no. Después se llevó aquí bastante tiempo mitigando este imbalance de 1 hora y prácticamente el precio no hizo gran cosa. Vamos a por el miércoles. El miércoles, el time frame de 4 horas, seguimos así. Podríamos ver, seguir viendo movimientos alcistas. Vemos cómo pues liquidó el lunes, como hemos visto. Y pues en 1 hora vemos cómo el precio distribuyó aquí en esta zona, manipuló y distribuyó. Mitigó el martes, por lo tanto la estructura sigue alcista. Una vez nos levantamos para ver Londres el miércoles, lo que podríamos esperar es, por supuesto, que liquide Asia. Y el mínimo más reciente pues sería el PDL, que es este mínimo que tenemos aquí, ¿vale? El Previous Daily Low. También teniendo en cuenta que tenemos justo también Asia debajo. Bien, ¿cuándo hace el precio la manipulación? Pues la hace un poco antes de abrir Londres, vamos a verlo. ¿Vale? Hace la manipulación 8:50 aproximadamente, como vemos aquí. En 5 minutos tenemos un imbalance creado. En 3 minutos tenemos una formación de velas bastante buena. Y en 2 minutos también. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho aquí? Pues bien, podríamos habernos ido a 2 minutos, a 3 minutos, marcar esos imbalances. Ya sabemos que la gran mayoría de veces cuando manipula antes de la apertura de Londres no solemos operar, pero en estas ocasiones que ha liquidado un PDR, ha liquidado el rango de Asia, ha tenido esta buena formación de velas, oye, pues lo que podemos hacer es marcar esos imbalances, por ejemplo en un time frame un poco menor o en 5 minutos si queremos, ¿vale? Y oye, lo que podemos hacer es esperar a que el precio nos dé algún un movimiento que nos acompañe, ¿vale? En fuerza. Aquí vemos cómo nos ha creado un imbalance, por ejemplo. Vemos aquí. Y nos ha dado esta vela fuerte. Oye, pues si no estamos seguros, puedes esperar a que te rompa este máximo de aquí también y entrar, por ejemplo. ¿Vale? Vemos cómo nos rompe ya este máximo. Y oye, le metemos un stop grande hacia los mínimos. Es buena hora, las 9:20, el mínimo es en Frankfurt. Son 10 minutos antes de que abra Londres, pero bueno, podríamos entrar. Siempre entramos por la zona en la que nos encontramos, ¿vale? La mayoría de veces es más importante marcar y tener claro la zona de liquidez que la reacción, ¿vale? Teniendo en cuenta la zona que estamos y en la hora, es mucho más fácil de acertar. No es tanto la reacción como la zona de liquidez y la hora, ¿vale? Nuestro objetivo 1-2 o rango de Asia, por ejemplo, o incluso estos máximos de aquí, ¿vale? Vemos cómo nos da tanto el 1-2 como el rango de Asia, como este máximo de aquí. Bien, ese sería el trade de Londres. Y vamos a ver que el miércoles, ¿de acuerdo? Había noticia. Estaba la FOMS a las 8 de la tarde hora España. Y aparte a las 2:15 había noticias rojas y a las 2:30 había noticias rojas. Por lo tanto, si queremos esperar a un trade en Nueva York, tendríamos que esperar a que salieran esas noticias, ¿de acuerdo? En 4 horas tendríamos este punto de aquí, tendríamos este punto de aquí y la liquidez externa estaría aquí. Por lo tanto, deberíamos esperar
a que esa noticia pues liquidara aquí arriba. También nos ha liquidado aquí arriba ya en una hora. Vamos a ver que saca las noticias. A ver, esperaros. 2:45, aquí ya se dio la noticia. ¿Vale? No ha tenido tanto impacto. Y a las 8 está la FOMS, ¿vale? Que suele crear bastante volatilidad. Vale. En 4 horas vemos que toca ese máximo de ahí. Vamos a irnos a una temporalidad menor para ver qué es lo que hace el precio. Vemos que nos intenta hacer un cambio de estructura, no lo logra, lo hace con mecha, ¿vale? Esto es lo que siempre os digo. Siempre hay que esperar a que tenga la mecha. Aquí nos vuelve a hacer otra manipulación, 4 y 3 de la tarde, nos hace ya sí un cambio de estructura con cuerpo, con imbalances, con impulso. Aquí no hay tanto imbalance ni tanto impulso, fijaros. Aquí sí, ¿vale? Y tendríamos este imbalance de aquí, que es el que nos mitiga, incluso nos mitiga este de aquí. Vale. Vamos a ver en 2 minutos si también hizo algo. Efectivamente, en 2 minutos también podríamos haber entrado. Mirad la vela. En 2 minutos lo veo incluso más claro. Podríamos protegernos ahí arriba con 12 pips. Nuestro 1-2 estaría ahí. ¿Vale? Que nos lo habría dado sin problema. Y el objetivo, pues como siempre, o sea, la zona de liquidez son muy fáciles de ubicar, ¿de acuerdo? Este máximo se ve muy claro, este también y este también. ¿De acuerdo? Normalmente a esos puntos suele llegar el precio, ya lo sabéis, en las horas clave. ¿Vale? Entonces marcaríamos esos puntos, llega a las 4 y 5 de la tarde, hora muy buena, después de las noticias incluso, y tendríamos nuestro 1-2. Yo prácticamente lo cerraría en 1-2 porque después hay FOMS, ¿de acuerdo? Esto es una noticia de alta volatilidad. Vamos a ver qué es lo que hizo en la FOMS. Pues mirad, la barbaridad que nos podríamos haber cogido, ¿de acuerdo? Prácticamente una cuenta de fondeo en un trade. ¿Qué es lo que pasa? Esto pues no sabemos si va a suceder siempre. Esto prácticamente es azar porque no sabemos hacia dónde va a ir la noticia. Y también pues nos habría podido coger el break-even, ¿vale? Y nos quedamos sin nuestro 1-2. Por lo tanto, dependiendo de cómo tengas la cuenta, si tienes la cuenta en drawdown o si tienes la cuenta en positivo, pues yo quizás si tuviera la cuenta en positivo dejaría un poquito el trade o retiraría parciales, un 30%, y el 70% restante pues lo dejaría, oye, pues al final de este mínimo de aquí o incluso este de aquí. Pero si estoy en drawdown, lo que prefiero es conseguir el break-even para no estar en ese punto de incertidumbre, de ansiedad por tener la cuenta en drawdown, ¿de acuerdo? Pero este podría haber sido el trade, si hubiésemos dejado correr la FOMS, ¿vale? Aunque yo personalmente no lo recomiendo. Cuando sea una noticia de alto impacto como es la FOMS, os recomiendo que os protejáis y si tenéis algún trade, sacarle beneficio. Vamos a por el jueves. El jueves vemos como el precio pues en 4 horas está bastante claro, va a liquidar ese punto después de la FOMS que hemos visto anteriormente. Y en una hora, pues cuando nos vayamos a levantar en Londres, lo que vemos es que ha liquidado este punto de la FOMS y este para mí sería el punto a liquidar para el Londres despegar. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, vamos a verlo. ¿Vale? Esperamos siempre a que ese punto se dé. Vamos a darle un poquito más para adelante. Vale. Este sería... Vamos a darle un poquito más para adelante, perdón. El precio aquí liquida esto en Frankfurt. Vale. Liquida esto en Frankfurt. Vamos a mirar. En Frankfurt vemos cómo hace esto. Intenta ir hacia arriba a las 9 de la mañana, pero vemos cómo aquí el precio tiene liquidez, no ha roto estructura, no ha hecho nada, por lo tanto no sería una buena decisión, ¿de acuerdo? El cambio de estructura incluso en 2 minutos estaría por aquí arriba, en 1 minuto
está bastante confuso, ¿vale? Yo aquí no entraría, en 5 minutos tampoco se ve absolutamente nada, por lo tanto esperaría que de nuevo me liquidara ese mínimo de ahí, que sería el mínimo de Frankfurt, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta de que estamos observando este mínimo de aquí que hemos visto. Aquí deberíamos esperar. Liquida ese punto, nos crea ese impulso bastante interesante. Nos hace aquí un cambio de estructura, como vemos aquí. Una buena formación de velas. 9:15 de la mañana, buena hora. Vemos cómo mitiga este imbalance y nos crea esta vela grande de confirmación, ¿de acuerdo? Aquí podríamos entrar buscando pues el target de arriba, y en esta ocasión pues el precio se queda ahí prácticamente acumulando hasta que nos echa. Bien, nos rompe de nuevo abajo. Yo estaría buscando de nuevo compras, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Vale, aquí nos vuelve a hacer este cambio de estructura. 9:38 de la mañana, buena hora, buen impulso. Nos crea esos imbalances que vemos aquí, y aquí yo perfectamente podría entrar de nuevo, ¿vale? Esta velita de aquí, sin miedo, 6 pips de stop. Y aquí los targets podría ser el 1 a 2 o los máximos de aquí arriba, que sería el máximo de Asia. Sería un 1 a 6 incluso, ¿de acuerdo? Vemos como el precio tarda en arrancar hasta que termina arrancando, ¿de acuerdo? Y el 1 a 2 estaría prácticamente, nos lo habría dado en la propia sesión de Londres, y los máximos de arriba, perdón, de Asia, tardaría un poquito más. Este trade muchos de vosotros lo cogisteis, ¿vale? Y para que veáis la precisión de este trade, que hubiese sido brutal si lo hubieseis cogido todos. Aquí nos podríamos haber comido un stop, ¿vale? No pasa nada, es prácticamente igual que este, pero en esta ocasión pues la probabilidad aquí está de nuestro lado y aquí no, ¿vale? El trading hay que entender que es probabilidad y estadística, y en esta ocasión aquí la probabilidad no estuvo de nuestra parte. Después había noticias a las 2:30 de la tarde y a las 4, ¿vale? Entonces deberíamos esperar a que salgan en Nueva York. Vamos a mirar a ver qué es lo que hizo. 2:30 de la tarde liquidó este máximo de Asia, ¿vale? Este máximo de Asia. Esta era la mecha de la noticia, la liquida arriba, esta mecha. Aquí no hay nada, aquí sí que nos hace un cambio de estructura, pero no nos mitiga ningún imbalance y el precio pues se va hacia abajo. Podríamos haber entrado en el cambio de estructura aquí, poner stop aquí y nos habría echado en break-even, pero de todos modos no está nada claro, la verdad, porque no va a mitigar ningún imbalance. El impulso es bastante mediocre, la verdad. Mirad el impulso como le cuesta bastante, no es lo mismo que aquí, ¿de acuerdo? Si veis aquí el impulso no es lo mismo en absoluto que aquí. Una vez ya hecho este recorrido, si no habéis entrado en este trade, ya deberías de esperar a que salga la noticia roja de las 4 de la tarde, ¿vale? Que nos crea, vamos a mirar a qué hora fue, 4 de la tarde. Esta es la noticia de las 4 de la tarde y esto prácticamente ya es inoperable, ¿vale? Y aquí ya no entré, dejé de mirar el mercado porque ya el punto que yo quería era este de 1 hora, y en esta ocasión pues lo ha manipulado en varias ocasiones, ninguna ha seguido, incluso lo vuelve a manipular, pero era la noticia 3 minutos después. Por lo tanto yo aquí ya dejaría de ver el mercado. El único trade del jueves viable hubiese sido el de Londres a las 9:30 y el anterior, que fue un stop, ¿de acuerdo? Pero mirad lo que es la probabilidad de la estadística, es un trade muy parecido, una oportunidad muy parecida, y en esta se da y en esta no. Y esto al fin y al cabo es el trading, probabilidades y punto. Vamos a por el viernes. Y el viernes era la noticia de la NFP, ya sabéis que es una noticia bastante importante, y después a las 4 de la tarde también estaba otra noticia roja, ¿de acuerdo? Entonces era bastante complicado. En Londres
vemos como el precio pues se estaba acercando a este máximo de aquí del miércoles. En una hora se ve incluso mejor, ¿vale? Vamos a verlo. Este trade lo cogisteis mucho de vosotros. A mí personalmente me sacó en break-even. Vemos cómo entra después de las 9 de la mañana. Yo personalmente esperé a que me liquidara aquí abajo y entré por esta zona de aquí, ¿vale? En esta vela de aquí, aunque podréis haber entrado en esta vela de aquí, por ejemplo, mitigando ese imbalance, ¿vale? Yo personalmente entré aquí en este cambio de estructura un poco arriesgado, ¿de acuerdo? En este punto de aquí, ¿vale? Es decir, en esta vela. Cubriéndome aquí arriba, el target era, pues, podría ser mínimos de Asia, 1 a 2, o incluso en el imbalance este que tenemos tan grande aquí, ¿vale? Que después dio ese posible trade. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues prácticamente a mí me sacó en break-even, ¿vale? Vemos como vuelve con mucha fuerza hacia arriba el precio. Vuelve a liquidar este máximo que habría sacado en break-even. Y aquí yo esperé de nuevo, que fue a punto de acabar la sesión. Aquí vemos como el precio no hace prácticamente nada, ¿vale? Ahí vuelve a liquidar otro máximo. ¿Vale? Aquí el precio ya está mitigando un imbalance y lo ha respetado. Esto es importante. Aquí hace el cambio a las 10:56. Y yo, si no recuerdo mal, entré prácticamente al final de la sesión. No recuerdo muy bien dónde fue. Creo que fue en esta velita de aquí. ¿Vale? Está, cuando hace el cambio de estructura, está prácticamente 2 minutos fuera de sesión. Lo que pasa es que me gustó mucho este impulso. Me gustó mucho esa formación de velas en 5 minutos. En 2 minutos me gustó mucho esos impulsos y decidí entrar. ¿Vale? Aparte de, obviamente, lo que siempre os digo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Vale? Yo no estoy operando en medio de la nada. Es decir, no estoy operando aquí, en este punto de aquí, un punto cualquiera. No, estoy operando en la manipulación de la liquidez externa, ¿de acuerdo? Estoy tradeando en un punto muy interesante. Aquí decidí entrar, me cubrí arriba, ¿vale? Ahí cayó con fuerza y prácticamente se llevó ahí bastante tiempo. Yo dejé un poco el precio correr hasta estos mínimos de aquí, ¿vale? Porque se llevó el precio bastante tiempo. Fijaros el tiempo que se llevó aquí. Aquí se llevó prácticamente desde las 11:30 hasta que salió la noticia, ¿vale? Perdón, me salí aquí. Me estoy acordando ahora, ¿vale? No espera que saliera la noticia, de hecho. Me salí antes. Mi objetivo era salirme en los mínimos de aquí, cuando empezaba el imbalance de 1 hora. Este era mi objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el precio empezó a hacer el tonto, básicamente por aquí, quería poner mi target aquí. Hasta que vi que sí, se estaba acercando la noticia y decidí quitarme incluso antes. Me quité aquí, ¿vale? En este mínimo de aquí dije, oye, pues nada más liquide este punto, me salgo ya hasta porque daba media horita para la noticia, ¿vale? La noticia pues fue hacia abajo. Imaginaros si yo hubiese tenido el trade activo, la verdad, hubiese sido una locura. Pero bueno, es lo que os digo. Igual que ha salido hacia abajo, podría haber salido hacia arriba. Y no quise tener la operación abierta. Y sin más, estos fueron los trades, porque después de la NFP el precio la verdad es que no hizo absolutamente nada, ¿vale? Lo suyo hubiese sido que hubiese ido a liquidar esto y se quedó ahí casi en el punto de liquidación. Lo liquidó, no sé si lo liquidó, no llegó a liquidarlo, ¿vale? Entonces pues no, la verdad que no cogí nada. El único trade hubiese sido este, bastante limpio, ¿vale? Que se lo cogimos bastantes. El segundo no sé si lo cogisteis muchos, porque fue prácticamente fuera de sesión. Pero para que veáis cómo el precio, pues es lo que os he dicho en el inicio. El precio está constantemente
no sabe hacia dónde ir, está en un rango constante, ¿vale? Está en un rango constante y hay que salirse y buscar entradas en estos puntos, siempre, ¿vale? En los puntos donde se encuentran esos stop loss y donde nosotros podemos recoger beneficios. Y este ha sido el resumen de la semana, chicos.